Prácticamente desde que comenzó la invasión, Ucrania ha intentado convencer por activa y por pasiva a los Estados Unidos para que estos le den luz verde para poder utilizar sus armas contra Rusia en territorio ruso, algo a lo que Joe Biden se ha negado una y otra vez ante el temor de una posible escalada con Rusia si Vladimir Putin ve que sus armas, que armamento americano está siendo utilizado para atacar territorio ruso. Ahora, esto quizás esté próximo a cambiar y sería una de las mudanzas, uno de los cambios más importantes en la guerra. Y es que recientemente Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, ha dicho lo siguiente: Estados Unidos no alienta a Ucrania a atacar objetivos dentro de Rusia con armas suministradas por Estados Unidos. Hasta ahí lo normal. Pero cree que es una decisión que Kiev debería tomar por sí misma. Estados Unidos se centró en proporcionar sistemas de misiles Patriot y otras formas de defensa aérea crítica. Es decir, lo que ha cambiado y lo que está comentando todo el mundo es que, según esta frase de aquí, que Estados Unidos cree que la decisión de atacar territorio ruso con armamento americano es una decisión de Ucrania, pues está dando a entender que no existe ya esa línea roja y que Estados Unidos no vería con malos ojos que Ucrania ataque Rusia, territorio ruso, con armamento de Estados Unidos. Bueno, estas son las palabras de Anthony Blinken, pero cuidado, porque al producirse estas palabras, varios medios han contactado con la Casa Blanca preguntando acerca de esta cuestión y si Ucrania tenía ya efectivamente luz verde para hacer uso de estas armas en territorio ruso. Y la respuesta de la Casa Blanca a todos estos medios ha sido la misma. La política de Estados Unidos respecto al armamento que envía a Ucrania no ha variado. Así que por ahora podemos entender que aunque Anthony Blinken haya dicho esta frase, todavía Ucrania no tendría permiso para hacer esto. Pero lo que sí que está claro es que algo parece estar cambiando en Estados Unidos sobre este tema. Y la razón, pues, viene del nuevo frente que se ha abierto cerca de Kharkov. Y es que hay una diferencia sustancial entre lo que está sucediendo aquí y lo que estaba sucediendo en el resto del frente en la guerra ucraniana. Mira, si nos vamos, por ejemplo, a esta zona, pues ambos países, digamos que están en igualdad de condiciones. Esta zona, controlada por Ucrania, puede ser atacada por Rusia como Rusia disponga. Y esta zona, controlada por Rusia, puede ser atacada a voluntad por Ucrania. ¿Por qué? Porque esto no sería territorio ruso, sino que es territorio ucraniano conquistado por Rusia. Es decir, Ucrania puede usar armamento militar estadounidense para atacar las tropas rusas que se sitúan en esta zona. Por eso, aunque Ucrania llevase meses, años incluso, intentando conseguir esta luz verde, este permiso de los Estados Unidos, pues bueno, no se había tenido demasiado en cuenta. Pero la situación está cambiando con este nuevo frente. ¿Y cuál es la situación aquí? Pues la cercanía de la frontera rusa a este frente, a la ciudad de Kharkov. Y es que en esta situación, Ucrania solo puede utilizar armas de Estados Unidos para atacar esta zona y esta zona de aquí, que veis en rojo, que son las conquistas de la última semana de Rusia. Pero no podría atacar, por ejemplo, estas unidades de aquí, a pesar de que estén muy cerca de la frontera, a pesar de que estén muy cerca de ellos. Bueno, algún funcionario ucraniano ha llegado a afirmar lo siguiente: es algo así, no es literal, pero decía que era frustrante porque desde Ucrania estaban viendo a las tropas rusas colocadas y posicionadas a tan solo 1 o 2 kilómetros de la frontera de esto de aquí y no podían atacarlas, que las estaban viendo, pero que no podían atacarlas porque no tenían el permiso de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál está siendo ahora el debate? Bueno, pues el debate y la posible luz verde, en cierto sentido, que podría dar Estados Unidos en los próximos días o semanas a Ucrania para utilizar su armamento contra Rusia es la siguiente. Estados Unidos dice, y eso no va a cambiar, porque si no entraríamos ya en otro nivel en esta guerra, que ellos proporcionan armamento, proporcionan ayuda a Ucrania con una visión defensiva. Todo lo que puede hacer Ucrania con la ayuda que Estados Unidos le proporciona
tiene que ser con una visión defensiva, nunca ofensiva. Es decir, que si Ucrania coge armamento americano y ataca cualquier zona de aquí, o ataca Moscú, por ejemplo, obviamente eso va a ser considerado como una acción ofensiva y no va a ser permitido. Pero cuidado que no pasaría lo mismo con las zonas que están cerca de la frontera. Es decir, lo que empiezan a decir algunos en Estados Unidos y en Ucrania es que atacar las posiciones rusas cerca de la frontera que están sirviendo para que Rusia ataque y avance posiciones en Ucrania no sería considerado un acto ofensivo, sino defensivo, porque estás atacando a las tropas rusas que te están invadiendo, que están próximas a invadirte. Así que quizás en los próximos días o semanas, si llega algún cambio de Estados Unidos, sea en este sentido y obviamente no darle luz verde para que utilice sus armas como le dé la gana sobre todo el territorio ruso. Pero vamos, si solamente hicieran esto, para Ucrania sería un gran alivio y para Rusia sería un verdadero dolor de cabeza, porque tened en cuenta la lucha simétrica que están teniendo aquí. Rusia puede atacar donde le dé la gana, pero Ucrania está con las manos atadas. Rusia puede poner sus hombres, sus tropas, su armamento por esta zona y no tiene que preocuparse demasiado en defenderlas, porque lo único que le puede llegar ahí es armamento ucraniano, que es mucho más limitado y de peor calidad que el estadounidense. Pero claro, el problema con esto es que recordad que hace unas semanas tuvimos lío porque Gran Bretaña supuestamente habría dado luz verde a Ucrania para utilizar sus armas en territorio ruso. Bueno, pues la respuesta inmediata de Rusia a esto fue decir que si algún arma de Gran Bretaña es utilizada en territorio ruso para atacar a Rusia, automáticamente cualquier base del Reino Unido pues se va a convertir en un objetivo legítimo y no necesariamente que tenga que estar dentro de Rusia, sino en cualquier parte del mundo. Imaginad si esto llega a suceder y Rusia, en represalia, ataca cualquier base que esté situada, por ejemplo, en Reino Unido. Sería una escalada totalmente diferente en esta guerra. Pues lo mismo pasaría con Estados Unidos. La situación en el frente de Kharkov, pues como ya comentamos ayer, parece que se está estabilizando después del rápido avance inicial de Rusia, que parece que tomó por sorpresa a Ucrania. Pero eso sí, tampoco es para tomarse a broma esta situación y como muestra, Zelensky ha cancelado los viajes oficiales que tenía, por cierto, uno de ellos a España. Por el otro lado, Putin está diciéndole a los suyos que Rusia, las fuerzas rusas, están avanzando en todos los lados a lo largo de todo el frente. Según la visión de Putin, Rusia puede ir logrando pequeños avances en todo el frente porque, insisto, según la visión rusa, Ucrania no va a lograr volver a recuperar esos territorios. Así que Rusia puede tener pequeños avances prácticamente hasta el infinito y así casi que llegar a conquistar toda Ucrania. Esto nos estaría marcando dos cosas principalmente. Una, reforzar una vez más la idea de que Vladimir Putin se está preparando para una guerra a muy largo plazo. Y la segunda es que quizás Rusia está cometiendo un error similar al que cometió al inicio de su ofensiva, y es subestimar el poder militar de Ucrania. Y es que el análisis de Putin de que Ucrania no va a conseguir retomar las posiciones que Rusia conquiste ahora puede ser acertado si vemos lo que ha sucedido los últimos meses. Sí, pero es que hay que tener en cuenta que dentro de un tiempo van a llegar armas, va a llegar la ayuda de Estados Unidos y eso obviamente va a influir en el frente y muy probablemente posibilite que Ucrania ataque en algunos lugares y recupere algunas zonas. Y vamos ahora a la noticia que sacudió Europa ayer y es el atentado, el intento de asesinato contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico. Y bueno, como suele ser habitual, las teorías de la conspiración no han tardado en aparecer. Algunos están afirmando, están insinuando que como el primer ministro eslovaco tenía una posición, no digamos prorrusa, pero sí por lo menos que distaba de la mayoría de sus socios europeos, es decir, que no estaba dispuesto a apoyar a Ucrania, a enviarle ayuda sin ningún límite, pues que esto quizás lo han hecho desde la OTAN para quitarse del medio a un primer ministro molesto por su cercanía hacia Rusia. En realidad, aunque
todavía no hay nada confirmado ni hay nada claro porque han pasado muy pocas horas, lo que parece ser es que este crimen viene derivado del aumento, bueno, igual que en Eslovaquia, que está pasando en todos los países, de la polarización extrema y de una sociedad cada vez más radicalizada. Robert Fico era alguien que se calificaría hoy de extrema derecha. Ojo, de extrema derecha en posiciones sociales, por ejemplo, de inmigración, LGTB, pero luego en economía era más bien intervencionista. Pues según parece, esta persona, el autor, que tenía unos 71 años, sería una persona más cercana a la izquierda, que lo habría hecho pues por motivaciones políticas, pero más de política interna, no tanto de geopolítica. Y nos vamos ahora con Israel. Si recordáis, ayer comentamos cómo un miembro de la ONU había muerto en Gaza ante un ataque que todavía no se sabía muy bien de quién había sido, si de Hamás o de Israel, pero todo apuntaba a que había sido el ejército israelí. Bueno, pues atención al bombazo que acaba de soltar Israel. Y es que ha publicado varias fotos, varios vídeos que mostrarían a miembros de la ONU en coalición, estando juntos con miembros de Hamás, demostrando así que la misión de la ONU en la Franja de Gaza estaría ayudando al grupo terrorista Hamás. Israel obviamente ha informado de esto a las autoridades y ha pedido que se investigue esta situación, que quiere una explicación de qué es lo que estaba sucediendo aquí. Por otro lado, parece que la situación ha cambiado entre Joe Biden y Netanyahu, y es que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que próximamente va a enviar armamento a Israel valorado en $1.000 millones. Ojo, ha cambiado, pero no del todo, porque todavía sigue algunas restricciones sobre algún tipo de armamento pesado que consideran demasiado peligroso para ser utilizado en la Franja de Gaza. Y a la vez que esto sucede, Estados Unidos también anuncia que han fabricado, que ya tienen disponible un muelle en la playa de Gaza, a través del cual esperan conseguir que llegue más ayuda humanitaria. Y división interna también dentro del gobierno israelí entre Netanyahu y su ministro de Defensa. El ministro de Defensa ha dicho, se está quejando y está criticando a su gobierno por no tener una idea clara de lo que pasará después de la guerra. Según el ministro de Defensa, no quiere que Israel se quede controlando esa zona, se quede controlando Gaza, que se implante allí un gobierno militar israelí. Dice que eso sería perjudicial. Su visión es más bien lograr un nuevo gobierno palestino y quizás con vigilancia internacional. Sin embargo, dice que Benjamin Netanyahu, cuando le ha enviado sus planes, que según él los lleva enviando prácticamente desde que comenzó la operación, pues que no ha obtenido respuesta por parte de Netanyahu. Nos vamos ahora a la India. Allí siguen las elecciones. Sí, ya sé que lo comenté hace varios días, pero es que las elecciones en India duran varias semanas. Bueno, pues allí están sufriendo ya las consecuencias de algo que previsiblemente van a sufrir varios países más. Y es que la IA y los deepfakes están influyendo en las elecciones en este país. Por poner un ejemplo, se difundieron varios vídeos de varios actores famosos de Bollywood en el que estos actores estarían haciendo campaña por un candidato político. Claro, el problema es que era mentira. Ellos no habían dado ese discurso ni estaban apoyando a ese candidato. Han puesto denuncias contra esto, pero bueno, una vez que los vídeos se hayan vuelto virales, pues es difícil contrarrestar su influencia. Como digo, un problema que cada vez va a afectar a más países y a más procesos electorales. Y terminamos con el problema que tiene Francia en estos momentos. Y no me refiero a lo que comentamos ayer de su problema con la seguridad. Este es otro. Estado de emergencia en Nueva Caledonia. Ejército asegura puertos y aeropuerto. TikTok prohibido. Es decir, Macron ha decretado el estado de emergencia en Nueva Caledonia ante unas revueltas que se estaban produciendo en esta zona. Bueno, ¿y dónde está Nueva Caledonia? Os preguntaréis. Bueno, vámonos de viaje. Nos tenemos que ir a... Bueno, pues es una de las colonias que Francia todavía mantiene. Y el problema, lo que ha iniciado estas revueltas, ha sido una nueva ley de Francia que dice lo siguiente. Franceses que lleven más de 10 años viviendo en esta zona van a poder votar a partir de ahora en las elecciones locales de estas islas. Claro, los residentes, los indígenas locales han dicho que eso es
una pérdida de su soberanía, que les van a quitar poder e importancia en las elecciones. No están de acuerdo y por eso se han sublevado, se han levantado contra el gobierno francés. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. Suscribiros para no perderos nada de la actualidad geopolítica y como siempre, nos vemos en el próximo.